luego de un trauma encefalocraneal. Bien, ¿y por qué es particular? Porque estos pacientes no se escapan del promedio de los demás pacientes con patologías autoneurológicas. Es decir, van de un profesional a otro, bien, y son estudiados con muchos métodos, aparatos, etcétera. Los medican incluso, les hacen rehabilitación, pero el problema que tienen es que en muchos de los casos no logran mejorar su condición. Es muy importante destacar que esta patología abarca a muchos pacientes que tienen el traumatismo en sus trabajos, ya sea camino al trabajo o ya sea dentro de su trabajo. Y eso obviamente conlleva problemas legales en cuanto a sus licencias por enfermedad. Bien, entonces muchas veces se presentan estos problemas con el empleador porque pasan o aparentan simular síntomas o aparentan no tener voluntad de retomar sus trabajos o de no querer volver a trabajar de manera correcta como lo hacían antes. Bien. Yo voy a focalizar esta charla en lo que considero el mayor problema dentro de las manifestaciones vestibulares que podemos ver luego de un traumatismo craneal, dejando un poco de lado los trastornos típicos que conocemos del trauma, como son el BPPV post-trauma, las fístulas perilinfáticas que pueden surgir por un traumatismo de cráneo, o las lesiones por las fracturas del peñasco, típicas. Bien. Nos vamos a focalizar en la parte neurológica. Primero que nada vamos a aclarar la terminología correcta, vamos a repasar la epidemiología de los traumas, ¿bien? Vamos a clasificar los traumatismos encefalocraneales de acuerdo a su severidad y vamos a ver los criterios diagnósticos para este síndrome postconmocional y ya luego nos vamos a introducir en la fisiopatología. Es decir, qué es lo que sucede adentro de la neurona o a nivel neuronal cuando hay un trauma craneal. ¿Bien? ¿Qué síntomas aparecen? ¿Cómo se manifiestan en el examen físico? ¿Bien? Y también en los exámenes complementarios que podemos hacerle a estos pacientes. Y por último, vamos a comentar acerca del tratamiento que debemos considerar en los pacientes que sufren el traumatismo y las manifestaciones vestibulares postraumáticas. Bien, lo primero a plantear son los problemas que existen acerca de la terminología en relación a la traducción del inglés al castellano. Bien, la traducción del término Traumatic Brain Injury es muchas veces motivo de discusión. En español, nosotros usamos el término traumatismo encefalocraneal o TEC reducido, para hacer referencia no solamente al trauma de la cabeza, sino también a la lesión que se produce, ¿no?, adentro del cráneo, más que nada a nivel neuronal. Y si revisamos un poco la etimología, la palabra trauma, sabemos que viene del griego y significa herida. Bien, y el traumatismo en sí es el resultado de una herida, por lo que sería o es correcto llamar traumatismo encefalocraneal a la traducción del Traumatic Brain Injury. Ahora, el gran dilema que tenemos acá es con la palabra concussion. Es una palabra que se usa y que se ve, obviamente, en textos en inglés. Ahora, el problema es cuando la queremos traducir. Nosotros con nuestros colegas o incluso leemos en textos, ¿no?, la traducción como concusión. Bien, ahora, si uno busca en el diccionario, esta palabra no tiene ningún tipo de significado. A ver. Vamos a... Bueno, esto no tiene significado. Lo que dice el diccionario, y que muchas veces también leemos en otros textos, o muchas veces entre nosotros podemos mencionar, utilizamos la palabra conmoción. ¿Bien? ¿Y qué significa la palabra conmoción? Es un estado de aturdimiento o de pérdida de conocimiento producida por un golpe en la cabeza, por una descarga eléctrica o por efectos de una explosión. Eso es lo que dice
el diccionario de la RAE. Entonces, como vemos, el término que nosotros usamos en medicina como conmoción cerebral es totalmente correcto, hacer alusión a las manifestaciones del traumatismo encefalocraneal como conmoción cerebral. Ahora bien, por consenso, nosotros definimos al traumatismo encefalocraneal como la lesión cerebral aguda que resulta de una fuerza mecánica externa. ¿Bien? Las causas más comunes de los traumatismos encefalocraneales son las caídas, sobre todo a nivel del adulto mayor, los asaltos. Es muy común que veamos pacientes que sufren asaltos, personas que sufren asaltos, ya sea que los golpean con las armas o en los tirajes que hacen los ladrones para sacar la cartera o etcétera, se pueden llegar también a golpear o a caer. Podemos ver los típicos accidentes de tránsito con traumatismos encefalocraneales, ¿bien? Y también los deportes. Bien. Si hablamos de factores de riesgo, vemos que en el varón es 3 veces más común ver traumatismos encefalocraneales que en las mujeres. Es decir, que nosotros los varones estamos 3 veces más expuestos. Bien. Y si tenemos en cuenta la edad, podemos observar un patrón bimodal. Es decir, se presentan en los 2 polos de nuestra vida, en los mayores de 65 años y en los menores de 14 años. Esos son la franja etaria más afectada por los traumatismos encefalocraneales. En Estados Unidos, si podemos cuantificar los traumatismos, sabemos que hay entre 1.5 y 2 millones de personas afectadas al año. Bien, genera 1,5 millones de consultas en sala de emergencia y se ingresan aproximadamente 300.000 personas a la internación por un traumatismo encefalocraneal. Genera aproximadamente 52.000 muertes al año. El traumatismo encefalocraneal representa un 30% de las muertes anuales. Ahora, fíjense la distribución que existe, como vemos acá, en cuanto a la severidad del traumatismo. Sabemos que los traumatismos leves se llevan el 80% de la población traumática, ¿bien? Y hay un 10% que son traumatismos moderados y otro 10% que son traumatismos severos. Fíjense como datos también un poco anecdóticos, en Australia, cerca del 2% de la población sufre algún tipo de discapacidad relacionada a un trauma encefalocraneal, y en lo que es el Reino Unido, un 3,4% de los pacientes atendidos en una sala de urgencia en un año son por traumatismo encefalocraneal. Si hablamos de cifras, genera un gasto aproximado de $9.000 millones solamente en Estados Unidos. Bien, entonces, como vemos, es una patología o es una condición bastante importante y que debemos tener en cuenta a la hora de analizarla. Bien. Si clasificamos a los traumatismos encefalocraneales, de acuerdo a la severidad, vamos a tener que existen traumas encefalocraneales leves, moderados y severos. Bien. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a la escala de Glasgow, de acuerdo a la pérdida de la conciencia, y a la amnesia que existe postraumática. Bien. Nosotros, en lo que nos vamos a focalizar, son en los traumas encefalocraneales leves, en esta franja. Entonces, vamos a ver que dentro de la escala de Glasgow, nuestro paciente no tiene que bajar de 13 puntos, va a tener entre 13 y 15, ¿bien? Nuestro paciente habitualmente puede tener pérdida de conciencia, pero no deben pasar los 30 minutos de pérdida de conciencia. Ojo, puede no tener pérdida de conciencia también. Es decir, el paciente puede referir que él se acuerda de todo, pero es muy común que hay algo como que, ya sea segundos o minutos, el paciente refiere que no se acuerda de las cosas. Y dentro de los traumas leves va a existir o puede existir una amnesia postraumática que no debe ser superior a un día. ¿Qué quiere decir esto?
que todos los eventos que rodean al trauma, sea anterior, sea dentro del trauma o sea posterior al trauma, no debe exceder a un día normal, o sea, 24 horas. El paciente se acuerda, puede tener algunas como lagunas mentales dentro de las 24 horas alrededor del trauma, pero no debe pasar de eso esa amnesia. Bien. Bien, si repasamos los criterios diagnósticos del síndrome postconmocional, yo acá tomé la revista de la familia canadiense, bien, en donde se clasifica el síndrome postconmocional de acuerdo a estos criterios, bien, que ahora nos vamos a adentrar. Bien, como vemos acá, en la letra A dice la aparición de síntomas hasta 4 semanas posteriores a una historia de trauma cefálico con pérdida de conocimiento o de conciencia. Y en el B dice síntomas en 3 o más de las siguientes categorías: cefaleas, mareos, malestar, fatiga, fonofobia, irritabilidad, depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, bien, alteración en la concentración, en la memoria, dificultad intelectual, sin evidencia de un deterioro marcado, bien, insomnio, reducción a la tolerancia de alcohol, preocupación por los síntomas anteriores y un miedo a tener un daño cerebral, bien. También existe cierta preocupación por la hipocondría, a ser como hipocondríaco lo que le pasó, es decir, siente que todo le está afectando y se siente enfermo y adopta incluso un rol de enfermo, bien. Estos son criterios diagnósticos para tener en cuenta. Hay muchos criterios diagnósticos, hay muchas clasificaciones. Yo tomé estos porque me parecían un poco lo que uno más ve en el consultorio y los que se puede llegar a adaptar a nuestra realidad y en cierta forma los encontré como simples. Bien. Ahora bien, si hablamos de lo referido al trauma encefalocraneal propiamente, ya hablamos de terminología y hablamos de criterios diagnósticos, nos vamos a adentrar, bien, a lo que es la alteración de la función vestibular. Esa alteración puede darse a nivel del oído interno, como vemos en casos de BPP post-trauma, de fístulas perilinfáticas, bien, como también puede haber afectación a nivel del nervio vestibular cuando hay una fractura, por ejemplo, transversal del hueso temporal, pero, como les dije al principio, nosotros nos vamos a enfocar en las estructuras centrales, es decir, para que nos podamos sumergir un poco en la manera que tiene el trauma de alterar el neurometabolismo, ¿bien? Y cómo esa alteración puede manifestarse en la clínica. Una de las características de los traumas es que los signos y síntomas neurológicos se imparten después del trauma en el cerebro, pero con una ausencia de daño macroscópico. ¿Qué quiere decir? El paciente no tiene una lesión externa habitualmente. A lo sumo puede llegar a tener un corte, etcétera, pero no muy exagerado, pero macroscópicamente el paciente uno lo ve y dice, bueno, este paciente se golpeó la cabeza y nada más. ¿Bien? En general, los daños que suelen darse son interpretados como un resultado más bien funcional, ¿bien?, de lesiones microestructurales en el tejido neurológico. ¿Bien? La lesión funcional puede deberse más que nada a perturbaciones celulares que existen dentro de la célula, obviamente. Entonces va a haber cambios iónicos, cambios metabólicos, problemas en la propia neurotransmisión, ¿bien? Todo esto se produce porque existen lesiones de la microestructura neuronal, ¿bien? Hay cambios físicos en la neurona que no lo vamos a poder divisar en ningún tipo de estudios de imágenes ni en ningún otro tipo de estudios. Es tan microscópico el cambio que nosotros no lo podemos ver a través de las imágenes. Entonces, de esta forma se va a producir la famosa
como en la famosa cascada neurometabólica, bien, de eventos que van a empezar a involucrar alteraciones en lo que es la bioenergía de la célula, alteraciones en la estructura, en el citoesqueleto, en el axón, como también en la neurotransmisión. La neurotransmisión. Entonces, se va a generar toda una vulnerabilidad de la propia vida celular y va a llevar a acelerar incluso la muerte celular o va a generar una disfunción crónica. Si nosotros dividimos cronológicamente estos daños, podemos decir que existen daños fisiopatológicos agudos, hay otros daños a mediano y largo plazo, y también, por último, vamos a ver que existen secuelas crónicas si nosotros no actuamos. Bien, entonces, dentro de la fisiopatología, como les dije, vamos a tener esta fase aguda en donde se produce una alteración del flujo iónico celular, va a salir potasio, bien, por el propio traumatismo se produce toda esta alteración, sale potasio de la célula y va a entrar sodio y va a entrar calcio. De esa forma se empieza a producir una crisis energética dentro de la neurona y empieza a aumentar la glucosa dentro de la célula. Todo esto va a generar un daño en la estructura, en el citoesqueleto, en el complejo microestructural de la neurona. Va a generar también una disfunción en el axón, es decir, la conexión entre las neuronas va a estar o se va a ver involucrada y se va a ver dañada. Bien, de esa forma, si está dañado el axón, también va a haber una alteración en la neurotransmisión. No solamente por la cuestión estructural, sino también porque genera, como vemos acá, un aumento en el glutamato, en el complejo sináptico, y un descenso del neurotransmisor GABA. Bien, entonces, recordemos que el glutamato es el neurotransmisor que activa a nivel neuronal todo lo que es la transmisión. En cambio, el neurotransmisor GABA ayuda a disminuir o a inhibir, si se quiere, las respuestas. Es como un intermediario, ¿no? Que ayuda a que la respuesta no sea tan violenta, o sea, minora un poco la respuesta. Entonces, si nosotros tenemos un gran aumento de glutamato y el GABA desciende, va a estar como hiperexcitado toda la zona en donde se produce el golpe. Bien. Obviamente que alrededor de todo ese complejo celular en donde está afectado por el trauma, que son, digamos, milímetros o centímetros cuadrados de tejido neuronal, se va a producir inflamación. Incluso a nivel agudo se puede producir muerte celular, aunque no es muy común que en los traumatismos encefalocraneales leves existe esta muerte celular como de primera instancia, pero sí sabemos que si ese trauma, por más leve que sea, es repetitivo, por ejemplo, como es el caso de los deportistas, sí puede haber muerte celular. Es decir, que las repeticiones de los traumatismos leves van a tener mucho más riesgo de muerte celular, ¿bien?, que un golpe aislado. Ahora bien, si hablamos de la fase crónica, vamos a ver cómo esa alteración aguda va dejando secuelas, ¿bien?, y se van haciendo extensivas en el tiempo. Vamos a ver que se va a ver afectada la vía glucolítica y oxidativa de la propia célula, va a haber un exceso de calcio dentro de la mitocondria, y esa mitocondria va a tener muy poca capacidad oxidativa, va a estar como muy abarrotada de trabajo, por decirlo así, no va a tener modo alguno de continuar su trabajo normal, ¿no? Va a estar saturada. Entonces, no va a poder hacer esta oxidación que habitualmente hace. Bien. Esto sucede en un periodo de días o semanas después del golpe. La acumulación de todas esas proteínas anormales que suele haber en la célula después del golpe va a causar una falla en la degradación proteica, ¿bien? Y esto se presume que podría ser como un precursor en la neurodegeneración que se da después del trauma
y que conlleva con el tiempo a las secuelas crónicas que puede dejar un traumatismo encefalocraneal. De vuelta, vamos a lo que les dije recién, que la ocurrencia de los traumatismos leves repetitivos va a tener mucho más, va a aumentar su potencialidad a lo que son las secuelas crónicas del trauma. No es lo mismo que yo me golpeé la cabeza porque me caí de una moto y tenía un casco, no perdí la conciencia o entré dentro de los criterios de un trauma encefalocraneal leve, a que yo sea, no sé, un jugador de rugby y me golpee todo el tiempo la cabeza, por más que no me genere ni pérdida de conciencia ni nada, pero tengo golpes repetitivos. De esa forma yo voy a tener mucho más condiciones para generar esa secuela crónica que generan los traumas leves. Bien. Bien, ahora, ¿cómo impacta en la clínica todo esto? Porque todo esto es biología, neurobiología, si se quiere, pero ¿cómo nosotros podemos ver el impacto en nuestro paciente? Bueno, la alteración del flujo iónico se va a traducir en nuestra clínica como migrañas, ¿bien? Como fono y como fotofobia. El paciente refiere dolor de cabeza, molestias a la luz, molestias a los ruidos, intolerancias, etc. El daño axonal que se produce y la alteración en la neurotransmisión, como vimos recién, lo vamos a ver reflejado en un deterioro cognitivo, en un enlentecimiento, ¿bien? Tanto de las reacciones como del procesamiento intelectual del paciente. Es decir, el paciente va a estar un poquito más lento para hablar, para interpretar las cosas, ¿bien? No yendo a los extremos, no quiere decir que sea un paciente que no capta, simplemente como que está un poquito más lento, ¿bien? Y si hablamos de la alteración en el citoesqueleto y la muerte celular, nosotros en la clínica vamos a ver que eso va a generar atrofia crónica y desarrollo de un daño permanente. Ahora sí, cuando el paciente llega a este extremo, ya hablamos de estos pacientes que tienen los traumatismos repetitivos leves, puede generar que ese deterioro cognitivo y ese procesamiento y reacciones enlentecidas ya se den de forma crónica, es decir, se instalen en nuestro paciente y no lo podamos recuperar. ¿Bien? Bueno, ¿qué síntomas vestibulares y en general, sacando también el aspecto vestibular, puede tener nuestro paciente? A nivel emocional, es un paciente que sufre de ansiedad, sufre de depresión, es un paciente que está irritable, ¿bien? Que reacciona, está muy reactivo. Es muy común que estos pacientes, por el propio golpe estén así y también por lo que hablamos al principio, esto de que el paciente va de un lado a otro sin solución, sin encontrar una terapia adecuada, le dan medicación y no mejora, no le creen, tiene problemas legales en su trabajo, porque, no sé, su golpe fue laboral. Entonces, todo esto genera combo emocional, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no es el propio golpe solamente, sino que todo lo que conlleva el golpe después. A nivel somático vemos al paciente con mareos, son de los síntomas más comunes, bien, dentro obviamente de los síndromes vestibulares post-trauma, el mareo, esta sensación de inestabilidad que me voy mientras camino, no llega a ser, por supuesto, una ataxia 2 ni 3, pero sí como un caminar, si se quiere, como de borracho o algo por el estilo. Suele tener bastantes manifestaciones de cefaleas, bien. Las náuseas están presentes más que nada cuando existen cefaleas, cuando los mareos están más marcados. Existe, obviamente, foto y fonofobia. Como vemos, los síntomas somáticos se parecen mucho al paciente de migraña vestibular, el paciente con migraña vestibular. Esta sensación incluso que manifiestan de cinetosis, de intolerancia al propio movimiento, de no aguantar mucho rato en ambientes muy, muy amplios, ¿no? O en ambientes como el cine, etcétera. Es muy típico de estos pacientes. Y a nivel cognitivo, como les comenté recién,
es un paciente que sufre de déficit atencional, sufre trastornos de memoria, bien, incluso trastornos de aprendizaje, le cuesta aprender. Como dijimos al principio, hay muchos adolescentes que sufren traumatismos encefalocraneales leves con manifestaciones vestibulares, y es típico que comienzan a bajar su rendimiento escolar, bien, o universitario, en el caso de que hagan alguna carrera universitaria, es típico que empiecen a bajar. ¿Por qué? Porque no se concentran, no pueden procesar lo que están leyendo, bien, tienen un procesamiento retardado, les cuesta retener. Bueno, es como que están mucho más propensos a estar distraídos. Bien. En nuestro examen físico vestibular, este paciente se asemeja un poco también al paciente con migraña vestibular. Es un paciente en donde los hallazgos los podemos encontrar, pero también no podemos encontrar ningún tipo de hallazgo. Entonces, podemos ver nistagmos espontáneos, sobre todo muy, muy cercano al golpe, ¿no? En el periodo posterior al golpe, a las horas del golpe. Podemos ver movimientos sacádicos, optoquinéticos, podemos ver un romber alterado, bien. Pero también, como les dije, no podemos ver nada. Bien, podemos ver un paciente que nosotros vemos el examen oculomotor normal, le hacemos el romber, no vemos nada que nos llame mucho la atención. Entonces, es un paciente bastante particular. No nos centremos solamente en este examen físico, si bien obviamente hay que hacerlo. El hecho que esté normal no significa que el paciente esté bien, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios, tenemos exámenes que podemos realizar de imágenes, ¿bien? Ya sean resonancias, resonancias funcionales, tomografías, y la tomografía por emisión de positrones. Todos estos suelen dar, en los traumas leves, normal, pero sí es muy necesario hacerlos. A diferencia de nuestro paciente con migraña vestibular, en los pacientes que sufren el trauma es imperativo hacerlo, porque debemos descartar hemorragias o algún tipo de trastornos que pueda haber alterado, ¿no?, el tejido cerebral a nivel macro. Bien, entonces sí es necesario hacerlo. Bien, muchas veces defendemos, cuando hablamos de migraña vestibular, esto de no pedir estudios de manera innecesaria. Bueno, acá sí es necesario hacerlo. Acá no lo puse, pero hablo un poco también de los exámenes propiamente vestibulares que podemos hacer, el VHT, las pruebas calóricas, bien, el examen, bueno, ya oculomotor desde el punto de vista de la videonistagmografía. Como les dije, puede existir algún tipo de alteración, pero nada característico, nada que uno pueda decir, bueno, acá hay algo típico y este paciente tuvo un trauma, no nos puede definir. Pasa lo mismo que con la migraña acá. Se asemeja mucho en este sentido también, como vemos. Entonces, no nos dejemos guiar por ese tipo de resultados que por ahí suelen ser negativos, ¿no? Uno los busca y les hace todos los estudios y está todo perfecto. Bien. ¿Qué podemos aplicar también? Las escalas, ¿bien? Ya sea escalas en agudos, como la escala SCAT-3, que se aplica más que nada en deportes, ¿bien? Pero también podemos aplicar escalas a nivel de los pacientes ya con cierta cronicidad o cierto tiempo post-trauma, ¿no? Como pueden ser el DHI. Bueno, tenemos bastantes escalas que los terapeutas manejan muy bien y que yo considero muy útiles para saber de qué forma impacta los síntomas de los pacientes. Como vimos, son síntomas que no lo podemos demostrar ni con imágenes ni con ningún estudio que tenemos a mano, ya sea BNG, calórica, VHT, etcétera, VEMS o lo que quieran. No lo podemos demostrar, pero sí nos va a salir alterado este tipo de escala. Entonces, yo creo que es muy útil objetivarlo a través de este tipo de escalas, bien, a tener en cuenta, sobre todo a nivel terapéutico, ¿no? Para tener en cuenta lo que hacen los terapeutas, esto de hacer las escalas pre-tratamiento y post-tratamiento para ver la mejoría, bien. Bien, si hablamos de tratamiento, debemos remarcar que estos pacientes habitualmente son
son pacientes que llevan un proceso muy lento de recuperación, ¿bien? Requieren que nuestro trabajo sea no solamente multidisciplinario, sino transdisciplinario. Es decir, no solamente que lo vea el médico, que lo vea el terapeuta, que le va a hacer la rehabilitación, incluso que lo pueda ver un psicólogo, sino que entre nosotros nos podamos comunicar acerca de este paciente, demos nuestro punto de vista, nos damos información útil, porque obviamente, no sé, yo como médico voy a ver si esta información del paciente, me voy a focalizar en lo mío y el terapeuta me puede hablar de cómo ve él o ella la evolución del paciente en su terapia, bien, ya sea vestibular o incluso, no sé, psicológica, cómo lo ve emocionalmente, cómo ve su evolución de su ansiedad o de todos los síntomas que involucran a este paciente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos llevar a cabo esa comunicación transdisciplina o ese trabajo